¿Qué tal, chicos? Nuevamente tu profesor Alberto Sáenz, en esta ocasión para hablarte de la filosofía antigua y medieval, parte 2. Bien, vamos a iniciar mencionando, luego de la explicación que Aristóteles va a mencionar con relación al conocimiento, su nociología, el primer motor inmóvil. Va a haber un periodo en el que va a tener cierto, digamos, difusión y protagonismo también por la participación que tuvo Alejandro Magno. Pero ese desarrollo efusivo de difusión lo transmitió justamente a diferentes pueblos que conquistaba, y estos a su vez ocasionaron la aparición durante el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, aparición de pensadores, de hombres que empezaron a analizar de manera, digamos, reflexiva todo lo que empezaron a asimilar de los griegos. Es por esta razón que se da la aparición de las escuelas éticas. Empiezan a tener problemas morales, políticos, identificación con la naturaleza, cosmopolitismo, la búsqueda de la independencia, la autarquía, y se interesan específicamente en buscar el consuelo en reflexiones sobre la felicidad. Una de las primeras doctrinas va a ser el cinismo de Antístenes, que por cierto fue discípulo de Sócrates, pero el más conocido es Diógenes, ¿no? Especialmente por el encuentro que tuvo con Alejandro Magno en Corinto, cuando estaba acostado debajo de un tonel. Alejandro le dice: ¿qué deseas de mí? Y Diógenes simplemente le dice que desea que se mueva para que le deje ingresar los rayos del sol. Para Diógenes la vida era importante. ¿Por qué? Porque se tenía libertad individual, no atadura con la naturaleza, con las tradiciones, con las reglas, con las costumbres, sino más bien un rechazo de toda convención social o cultural. Era vivir libre en función a tu naturaleza. Otra doctrina importante sería el hedonismo del gran Aristipo de Cirene, que también fue discípulo de Sócrates, pero el más conocido tal vez es Epicuro, ¿no? Epicuro hablaba del equilibrio, hablaba del placer, pero no excesivo, ¿no? Sino más bien un placer que te hace expresarte, que te hace experimentar la ataraxia. La ataraxia, ¿qué viene a ser? El equilibrio de la mente y del cuerpo, ¿no? Alejarse de los placeres dinámicos es importante, ¿no? Ausencia de todo dolor. Más importante será aquellos placeres espirituales como estudiar, frente a los placeres sensoriales que son propio, ¿no?, de la captación de nuestros sentidos. Otra doctrina importante será el estoicismo del gran Zenón de Sitio, de la actual Chipre. Para él va a ser importante que el sujeto pueda aceptar su destino, pueda respetar el orden lógicamente universal estipulado o el orden de la naturaleza. Esto va a permitirle que él se encuentre en equilibrio, aceptando su destino y no yendo contra de ella. Tan sencillo como eso. Seguimos. Algo importante será también la aparición de otra doctrina, el llamado escepticismo de Pirrón de Elis. Para Pirrón no hay que buscar el conocimiento, porque buscar ello involucra que entremos en conflictos, preocupaciones, nerviosismos, fastidio, insatisfacción. Es por esta razón que para Pirrón era importante practicar la suspensión de todo juicio, o lo que él denominó l'epogé. Esto te permitiría llegar a la ataraxia, a la tranquilidad y a la indiferencia. Otra doctrina también va a ser importante, la de Plotino, el neoplatonismo. Sostuvo más que todo Plotino que el principio de todo es el uno, ¿no? Una especie de Dios del que emana y derivan todas las cosas, ¿no? De ahí es que Plotino dirá, pues, ¿no?, que el uno, o sea, Dios, es incognoscible e inexplicable, ¿no? Y que de alguna otra forma esa idea surge de nuestra inteligencia o de nuestro nous, ¿no?, que el hombre menciona y tiene, como por ejemplo el alma, ¿no? Y será justamente también el neoplatonismo lo que va a influenciar en la idea medieval, pues, ¿no?, que vamos a ver a continuación. La felicidad, entonces.
Bien, la filosofía medieval nos lleva a entender de que el pensamiento ya no estaba dirigido a la verdad, al conocimiento, ni a la conducta, ni a la felicidad, sino más bien a un encuentro entre Dios, el mundo y el hombre. Siglo VI al siglo XV. Fe y razón, hegemonía del cristianismo, y la razón queda, digamos, en un peldaño abajo, ¿no? Frente a la fe. Influencias, como te lo había mencionado, neoplatonismo, estoicismo, plan divino y la inmortalidad del alma. Hay que luchar contra el ataque del paganismo, ¿no? De los griegos especialmente. Peste negra, crisis de los 1000 años, feudalismo. Una primera parte va a estar expresada con la patrística. Patrística significa pater, los primeros padres de la iglesia. Acá estos cristianos, religiosos, intelectuales, van a intentar tener una defensa del cristianismo, digamos, apología de los dogmas, o sea, de las verdades que solamente son reveladas al hombre por medio de la fe, y también una doctrina, ¿no? Que puede permitir que la persona tenga mayor claridad y, por supuesto, ¿no? Mantenga la hegemonía del pensamiento cristiano. Uno de los representantes importantes va a ser San Agustín de Hipona. Continuemos. Bien, dos o tres personajes importantes que vamos a mencionar. Clemente de Alejandría, que apuesta por el cristianismo, la verdad. Y además también San Justino, ¿no? El cristianismo es la verdad. Prácticamente para ellos la cosa está clara, ¿no? La fe del cristianismo es la auténtica verdad. Tertuliano, en cambio, menciona una frase interesantísima, creo porque es absurdo, ya que la fe entonces ocasiona una contradicción con la razón, ¿no? Más que todo él lo mencionaba con relación al ataque, con la visión de que algunas personas todavía seguían esa idea de los griegos, ¿no? El politeísmo, ¿no? Y la fuente o la aparición de las herejías. Bien, San Agustín va a manifestar de que lo importante es creer para entender. La fe va a orientar a que la razón se direcciona. La iluminación, ¿no? Dios da las verdades al hombre, pero éste solamente las acepta por fe y las puede defender con la razón. De ahí es que viene esa jerarquía, pues, ¿no? El creacionismo, todo parte del ex nihilo, ¿no? Dios del tiempo, Dios es bueno, Dios existe. Por lo tanto, Él es atemporal, mientras que el hombre, en cambio, sí es perteneciente a un tiempo. Así que sería ilógico, irracional preguntar, ¿no? En este sentido, que había antes de esto, cuando Él es el alfa y el omega. Pero también es importante entender de que si Dios es libre, el hombre que es imagen y semejanza también, pero tiene una pequeña mancha que lo cubre, ¿no? El pecado. Por esa razón es que tiende a equivocarse. Y Dios planifica la participación en donde puede intentar salvar el alma del hombre, ¿no? De ahí es que para San Agustín el mal no existe, solamente es una ausencia del bien, o sea, es un no ser. Ya que si Dios es ser y es perfecto y bueno, entonces el mal es la nada. El mal es la mala decisión nada más, que con el arrepentimiento el hombre puede optar a recuperarse. Otra de las etapas también o periodos va a ser la escolástica, el periodo de la enseñanza, de la aparición de las escuelas, de las universidades. 3 escuelas parroquiales para el pueblo, conventuales para el sacerdocio, palatinas para la clase noble. Universidades Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca, Roma, San Marcos. Prácticamente la escolástica se va a caracterizar por influencia aristotélica. San Anselmo dirá, pues no, Dios es lo más grande que puede ser pensado. Santo Tomás de Aquino es el máximo representante y él va a mencionar, por influencia también aristotélica, que la razón y la fe ya no van en nivel jerárquico como se planteaba en la patrística, sino más bien hay un proceso de complementariedad. 5 vías que van a demostrar la existencia de Dios. Sigamos. Estas 5 vías son la del movimiento, que Dios es el primer motor, típico Aristóteles. También importante la causalidad,
que si es primer motor, entonces es la causa primera. Tercera vía, la contingencia. Si es causa y primer motor, entonces es necesario. Cuarta vía, la perfección. Es necesario, tiene causa y es primer motor, entonces él cubre, él tiene todas las perfecciones. Y la quinta vía, perfecto, necesario, primera causa, primer motor, es así que él es inteligente y ordena todo. Pero también otro hombre de fe va a mencionar que la fe y la razón son incompatibles. Estamos hablando de Guillermo de Ockham, ¿no? Dios es distinto a la ciencia. De ahí es que los universales, como todo lo influenciado por Platón o por Aristóteles, para él no deben ocasionar una complicación en el sujeto, sino más bien debe haber una explicación. Y esa explicación debe estar llevada con la, digamos, más sencilla, ¿no? Y directa. Bien, ojalá que te haya ayudado. Hasta la próxima.